el receptor de insulina y cómo esa señalización se ve alterada. Vimos algo de las incretinas, GLP-1, el GIP no nos enfocamos mucho y platicamos porque no lo tenemos de uso clínico, por lo menos como tratamiento. ¿Qué otro dato? Vimos lo del glucagón o el glucagón, la secreción que paradójicamente está aumentada en el estado postprandial y basal en la persona con diabetes. También vimos la producción hepática de glucosa, cómo está elevada y la relación directa que tiene con la glucosa de ayuno. Entonces, hasta ahí supongo que todos no tienen dudas, ¿o sí? ¿No? Bueno, entonces el siguiente elemento que habíamos comentado después de este, de eso era, ok, del séptimo elemento vimos bueno, nos quedamos aquí con lo que tiene que ver el aumento de la reabsorción renal de glucosa. Entonces, bueno, aquí preguntitas básicas. Vamos a ver, Asael, ¿cuánto se reabsorbe? Bueno, más fácil. A De ver, la glucosa que filtramos en 24 horas, ¿qué porcentaje se elimina por orina? la verdad es que no se debe eliminar ningún porcentaje de orina. El 100% se reabsorbe. Ok, entonces menos del 1% por dar algún número, pero totalmente de acuerdo, se debe de reabsorber prácticamente todo en orina. Y muy bien, ¿qué vendrían siendo, Natalie, qué vienen siendo los SGLT1 y el SGLT2? Son transportadores de glucosa. Ok, ¿y en dónde están localizados? En el túbulo contorneado distal, el 2, y el túbulo recto descendente, el 1. La porción proximal de túbulo contorneado proximal, ahorita los vamos a ver. Principalmente al principio está el 2 y luego el 1. Ok, bueno, entonces lo que vendrá siendo el aumento de la reabsorción, aquí les pongo en el glomérulo, más o menos lo que se filtra de glucosa al día son 180 gramos. Sin embargo, la excreción de glucosa debe ser mínima o indetectable o menos del 1% prácticamente en orina. Esto que quede muy claro, cuando yo estaba en la escuela y sobre todo médicos anteriores a mí, el hecho de tener glucosuria era algo totalmente anormal, pues eso se nos enseñó. Bueno, se rebasa ese umbral de reabsorción de glucosa y entonces empieza a haber glucosuria. Y Guillermo, ¿recuerdas cuánto es ese umbral de reabsorción de glucosa? ¿A partir de cuánto empieza a haber glucosuria? ¿Cómo? María Celeste, dile a tu compañero Guillermo el umbral de glicemia para tener glucosuria. 180 miligramos sobre decilitro. Así es, más o menos 180 sería el promedio, aunque eso puede variar y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, todos ustedes, yo, todos filtramos glucosa de manera fisiológica aquí en el glomérulo a nivel renal y esa glucosa que empieza a irse por el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Tenemos una porción que es en una porción tenemos el SGLT2, que es un transportador de sodio glucosa tipo 2, ¿ok? Y si hay tipo 2, acá tenemos el tipo 1 que está más distal. Entonces, el SGLT2 va a reabsorber hasta el 90% de la glucosa que filtramos, ¿ok? Entonces, ya que lo tenemos en la porción segmento S1, S2 del túbulo contorneado proximal, ¿ok? Y ahí se va a reabsorber ese 90% de la glucosa. Entonces, en condiciones normales, una persona sin diabetes que está filtrando su glucosa, esos 180 gramos, aquí más o menos se van a reabsorber 90, 9 por 8, 62, 160 gramos de glucosa en esta porción, ¿ok? En 24 horas.
Lo que no se alcanza a reabsorber en el SGLT2 y que continúa su camino va a ser reabsorbido por el SGLT1. ¿Ok? El SGLT1 se encuentra de una manera más distal y él va a terminar de reabsorber lo poquito de glucosa que haya quedado. Hasta ahí supongo que no hay muchas dudas, ¿no? Y como todos leyeron el artículo, Jesús, platíqueme qué significa esta grafiquita que estoy señalando a la derecha. Esto que dice con y T2DM. ¿Y qué representa? En lo que entendí de esta tablita era de que en estudios en pacientes con diabetes tipo 2 se podía incrementar la expresión de los receptores SGLT2 para compensar la reabsorción de glucosa a nivel renal. Así es, justo lo que comentas, en una persona con hiperglicemia constante o persistente hay un fenómeno mal adaptativo, ¿ok? Eso mal adaptativo es ¿por qué? Porque al tener o rebasar ese umbral de 180 más o menos de glicemia y que se presente glucosuria, al ser esto un evento crónico, entonces el riñón empieza a expresar más transportadores. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho para retener, para absorber, para acumular o ahorrar energía, no para eliminarla. Si el cuerpo estuviera hecho para tirar energía de manera en reposo, no existiría la obesidad. Entonces, todos podríamos comer lo que quisiéramos y no tendríamos obesidad. Pero no es así. El cuerpo está hecho para ahorrar energía. Entonces, al tener una hiperglicemia, una filtración aumentada de manera crónica, el riñón de las personas con diabetes empiezan a expresar más transportadores. Aquí lo que dice RNA mensajero del SGLT2 no se está midiendo de manera directa en biopsia la expresión de esos SGLT2, sino que en un centrifugado de orina, las células epiteliales que quedan, se les hace esta medición del RNA mensajero. Pero es una parte y se supone que si hay más RNA mensajero, se está llevando a cabo más transcripción de esa proteína, de ese receptor. Entonces, es una manera indirecta de medir que hay más expresión de SGLT2 o por lo menos del RNA mensajero de esta proteína en sujetos con diabetes tipo 2 versus control sano. ¿Queda claro? Entonces, si yo tengo más transportadores de SGLT2, eso puede cambiar un poco. ¿En qué afectaría eso a una persona con diabetes, Andrea? En que si se sigue reteniendo mucha más glucosa, va a aumentar más la resistencia, entonces todo es como si va a empeorar o va a agravar todo lo demás que ya vimos por la glucosa. Ok, a ver, explíquemelo otra vez. Sí, o sea, si se siguen expresando los receptores y se sigue absorbiendo glucosa, va a seguir la hiperglicemia en el individuo, por lo tanto va a favorecer todo lo que es la lipotoxicidad, toda la resistencia en el músculo, en el hígado, o sea, va a agravar todo lo demás. Entonces, a largo plazo, el riñón va a haber un punto en el que no lo va a poder compensar, por eso es que después están las secuelas o las enfermedades crónicas degenerativas en estos pacientes. Ok, entonces ese fenómeno maladaptativo. Y entonces una pregunta para ¿quién sería el UU? Usuario desconocido. A ver, ¿quién me falta? Es Héctor, Guillermo. ¿Es Ivonne, Violeta, quien está como UU? Ay, no sé. Es Julieta. No, es que tengo, Ivonne, Julieta, no, Ivonne sí te veo, pero es que tengo aquí otro usuario que nada más está como UU. No Telma, soy yo. creo que es Telma. ¿Dónde estás, Telma? Telma, Yulisa. ¿Sí me escuchan? ¿Dónde estás, Telma?
Yuhu. Telma. Telma. ¿Ya ven? Doctor, desde hace rato, bueno, estamos viendo aquí que desde hace rato tienen problemas con la comunicación y que los está sacando. Ok. Sí, Telma También a dice que Rodrigo. está hablando, dice que Y está que, ajá. hablando, pero que no la escuchamos, entonces no. Ella sí Que nos ella nos escucha. escucha a nosotros. Ok. María ya apareció acá. Rodrigo, es cierto, aquí está otra vez. Ya lo... Ahí está. Bueno. Entonces, ¿Telma sí nos escucha? Sí. Bueno, más le vale. Ok, Rodrigo, otra vez. Sí, a Rodrigo como que lo saca mucho. O se está haciendo güey, una de dos. Ok, entonces, clínicamente, ¿cómo va a variar esto en cuanto a la glucosuria en una persona con diabetes con un descontrol crónico? ¿En cuanto de glicemia esperan ver glucosuria en una persona con diabetes? A ver, Mariana, dinos. O sea, ¿se refiere a qué nivel de glucosa tenemos que tener en la sangre para que empiece a haber glucosuria? Así es. En una persona con diabetes, tomando en cuenta este fenómeno maladaptativo. Ok, o sea, el paciente ya tiene diabetes. Sí, diabeticazo, como decimos. Ya tiene diabetes, descontrol crónico, ya pasó por este fenómeno de adaptación o de maladaptación en el cual expresa más transportadores SGLT2. ¿En qué momento esperas ver? Permítame, adelante. Gracias. ¿En qué momento esperas ver que tenga el paciente glucosuria? ¿O con cuánto de glucosa sérica? Más Pues yo creo que práctica. arriba de 120, 130. O sea, menos de lo que tendría una persona normal. Arriba de ¿Es glucosa 180. postprandial o es glucosa en ayuno? En ayuno. Yo no he dicho postprandial en ningún momento. Ok. Ya dijimos que el umbral, nos lo comentó, creo que María Celeste o Natalie, Sí, que el umbral de 180. glucosa 180. Ajá, en Ok. el riñón. O sea, 180, a partir de ahí tienes glucosuria. ¿Ok? Ya entendimos eso. Y una persona con diabetes, descontrol crónico, que tiene este fenómeno de mala adaptación, en donde tiene más transportadores SGLT2, ¿en qué momento? ¿En 100, 140, 150, 180, 200, Yo digo que 200 va a tener 200, glucosuria? 200, ¿En cuánto? 200. 200. ¿Quién da más? ¿Qué dice el público? ¿Alguien a favor de que sea más o que sea menos? 250. 250. ¿Quién da más? Pues yo diría, no sé, 180 todavía. Igual que la Nada más persona normal. que, sí, nada más que pues la misma sobrecarga de absorción y todo el peso molecular de la glucosa, pues va a hacer que la membrana se altere y pues empiecen a pasar. No, bueno, en cuanto a... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ah, perdón. No, estaba pensando. ¿No sería menos? Menos, o sea, hace que el paciente va a tener glucosuria con 120. No, con 160. 160. Ok, bueno, ahorita vamos a ver eso para que quede claro, pero a ver, antes de pasar, aquí lo importante es que no nada más memorizar los datos, sino interpretar el aspecto clínico, o sea, qué importancia tiene esto en la clínica, es el objetivo. Entonces, si yo tengo más capacidad de reabsorber glucosa, ¿por qué? Porque estoy filtrando un chingo de glucosa, porque
tengo diabetes, estoy descontrolado, traigo 200 en ayuno todos los días y como y se me va a 300, y así estoy hiperglicémico todo el día. Entonces, mi mecanismo maladaptativo fisiopatogénico expresó más transportadores de glucosa. O sea, órale, como tengo más pinches trabajadores que estén con la carretilla metiendo glucosa, que no dejen pasar nada. Si tengo más trabajadores de transporte de glucosa, entonces van a ser más eficientes. ¿Ok? Entonces, mi capacidad para eliminar glucosa o glucosuria va a ser menor porque tengo más trabajadores que la reabsorban. ¿Ok? Por lo tanto, en una persona con diabetes, su umbral para glucosuria suele ser mayor, no en 180. Promedio, digo, no hay un número absoluto, 220, 240 de glucosa. Por lo tanto, en una persona con diabetes que no tenga glucosuria, no significa que no esté descontrolado, significa muy probablemente que ha pasado por un periodo de adaptación y que el hombre ya no tenga glucosuria porque el riñón está reabsorbiendo todo. ¿Queda claro el concepto? Ok. Entonces, sí. ¿Mencionó cuánto era en un paciente sano? 180, Ok. más o menos. Es lo que me enseñaron en la escuela. Pero sí, es más o menos el promedio, 180 de glicemia. Por arriba, digo, cualquiera de nosotros, en teoría que no tenemos diabetes, por arriba de 180, ya podríamos tener un poco de glucosuria. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando con esto, ya después vamos a platicar, muchas gracias. Ya después vamos a platicar de los medicamentos y todo lo que ha salido de los inhibidores de estos transportadores. Ok, el siguiente punto. Ay, qué rico el café en la mañana. Entonces, salud. Lo siguiente punto es la disfunción de los neurotransmisores, que sería el otro problema fisiopatogénico. Entonces, el sistema nervioso central es realmente muy importante y la regulación del apetito. Hay una relación muy íntima, obviamente, entre obesidad y diabetes. Y ya comentamos la vez pasada, con relación a la obesidad, los problemas que existen en cuanto al depósito de ácidos grasos o esa lipólisis y el depósito de grasa en los diferentes tejidos que tienen que ver con resistencia a la insulina. En el paciente o la persona obesa existen aumento del apetito a pesar de que tengan elevada la insulina o un hiperinsulinismo. Y en la regulación del apetito existen las hormonas orexigénicas y las anorexigénicas, ¿ok? Todo eso es una regulación que se da para controlar el apetito. La insulina es una hormona de ¿qué tipo, Guillermo? ¿Orexigénica o anorexigénica? ¿De qué te imaginas que sea la insulina? ¿Que la insulina te va a dar hambre o te va a quitar el hambre? ¿Del hambre qué, perdón? Debería quitar el hambre. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Entonces sería una hormona en teoría anorexigénica. ¿Por qué? Entendamos por qué se secreta insulina. Si acabo de comer y libero insulina, pues la insulina va a ir para decir, oye, cabrón, ya no comas. O sea, ya comiste, ya tenemos glucosa. Pero como a mi cerebro le vale rollo y ¿por qué? Pues porque probablemente tenga resistencia al efecto de la insulina, pues sigo comiendo. ¿Por qué? Porque tenemos y está totalmente descrito lo que es la resistencia a la insulina a nivel central, muchos niveles en el sistema nervioso central, pero aquí específicamente nos enfocaríamos al hipotálamo, la regulación prácticamente de todo. Y tenemos lo que es el hipotálamo ventromedial, que nos va a dar la saciedad, y el hipotálamo lateral, que nos daría el apetito. ¿Ok? Entonces, la insulina, junto con otras, y por ejemplo el GLP-1, que ya hablamos de él, y de hecho la vez pasada lo comentamos, que se libera, ya dijimos, a nivel intestinal como respuesta a la ingesta de un alimento, es una hormona
anorexigénica también. ¿Ok? Entonces tenemos a la insulina, tenemos al GLP-1 y tenemos una hormona gastrointestinal orexigénica que me va a dar apetito. ¿Saben cuál es? ¿No? ¿Les suena? Muy famosa y es más, tiene mucho que ver con la manga gástrica, muy relacionada. ¿No? Hay una hormona que se llama grelina, GHR, grelina. Es una hormona que se libera en el estómago, que es una hormona orexigénica. ¿Ok? Entonces ya la veríamos cuando tratemos obesidad. Bueno, entonces la función hipotalámica está anormal con relación a la ingesta de glucosa en personas con obesidad. En estas grafiquitas hay que, como les digo, siempre hay que ver qué se está midiendo para entenderlo, porque a veces vemos gráficas y no le entendemos. Entonces aquí tenemos al hipotálamo póstero inferior y tenemos una columna de personas con obesidad y una columna de sujetos sanos o delgados. Y aquí dice magnitud de la respuesta inhibitoria. Entonces, si estoy hablando de la respuesta inhibitoria, ¿de qué? Inhibitoria del apetito. ¿Ok? Entonces, intensidad o magnitud. Entonces, se mide en estas personas después de una ingesta de alimento la magnitud de esa inhibición del apetito y se ve que ese estímulo de inhibición es mucho mayor en el sujeto delgado que en el sujeto con obesidad. ¿Ok? Y este otro dato también es importante, que dice tiempo para la máxima respuesta inhibitoria. O sea, en el sujeto delgado el tiempo se da alrededor de los 6 minutos. En el sujeto obeso, más de 8 minutos. Aquí podríamos hablar casi 10 minutos. ¿Qué significa? De que la respuesta o el tiempo para que tenga una respuesta máxima de inhibición del apetito es más lenta en el sujeto con obesidad que en el sujeto delgado. Entonces, una persona con obesidad, su sensación de saciedad llega de una manera tardía y menos intensa que en una persona delgada. Entonces, existen mecanismos, obviamente, que llevan a las personas a obesidad. Por eso, créanme, es muy complejo manejar a alguien con obesidad. Y además de los problemas metabólicos vienen los problemas psicológicos y eso a veces es lo más difícil de controlar. Entonces, esta regulación es otro de los mecanismos fisiopatogénicos que nos llevan a hiperglicemia. Por lo tanto, en este resumen podríamos ver de los diferentes mecanismos que ya vimos, las incretinas, páncreas, células beta, células alfa o adipocitos acá, la célula alfa está acá, la resistencia en músculo liso, el aumento de la reabsorción, la alteración en la regulación en sistema nervioso central, célula alfa y el glucagón, el incremento en cuanto a la producción hepática de glucosa y básicamente son los mecanismos fisiopatogénicos descritos al momento que nos llevan a hiperglicemia, aunque les comentaba también lo que es la biota intestinal tiene mucho que ver en esto, que ya después se irá agregando a estos mecanismos de manera formal. En cada uno de estos sitios hay fármacos que van a actuar, que como les cuento, ya los iremos viendo de manera progresiva. Y aquí pueden ver, por ejemplo, a nivel renal, pues obviamente a la única familia que tenemos de medicamentos que actúan ahí, inhibiendo los SGLT2, así se llaman, inhibidores del SGLT2. Entonces bloquean ese transporte de glucosa. En sistema nervioso central prácticamente tenemos los análogos del GLP-1 y la metformina, ese mecanismo de disminución de resistencia a la insulina a nivel central también podría funcionar. Muy bien, entonces con esto y vamos a seguir con el siguiente tema. Aquí una conclusión, me preguntan a veces los pacientes, ¿qué hay de nuevo para
tratar o curar la diabetes. Y aquí yo muchas veces les comento que creer que la solución, y muchos médicos también, que la solución a la diabetes y sus complicaciones está en nuevos y mejores medicamentos es un gran error. O sea, no va a haber, o por lo menos ahorita, el medicamento perfecto. Hay muchas mejorías, totalmente de acuerdo. La solución está obviamente en la educación desde casa, escuela, sociedad, en el sentido de que el principal factor de riesgo para esto, que es modificable, la obesidad, el sedentarismo, pues creo que se puede trabajar mucho desde ese punto de vista. Y obviamente, no me acuerdo si en alguna clase les voy a comentar, el sistema de salud no soporta el gasto, no nada más del tratamiento, sino de las complicaciones que se presentan en personas con diabetes. Yo aquí en mi consultorio, ustedes probablemente si llegan a venir a consulta, si les dan permiso, no van a ver pacientes tan complicados, o sea, amputados, con ceguera, o sea, sí llega a venir uno que otro, pero los que están con amputaciones y eso habitualmente están en la institución, están encamados en el piso de medicina interna o de cirugía, esperando que les amputen el pie o la pierna completa. Los medicamentos nuevos son difíciles o imposible acceso para la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, medicamentos nuevos, GLP-1, tratamiento mensual, están 3,000, 3,500 pesos por mes, un medicamento. Y para uso crónico, para una persona que tiene su sueldo módico, digamos, imposible comprar los medicamentos. O como o me aplico esa madre, dicen. El consuelo es que con lo que se tiene y cosas económicas y aplicándose bien el paciente, se podrá controlar la mayoría de ellos. Ok, entonces pasemos a lo que sería clasificación y diagnóstico. Déjenme abrir.